es añadir un controlador 1200 con el que vamos a hacer el control. Y vamos a añadir también el variador, la unidad de control del variador, que es el CU250S PN Vector, 2PN Vector. Nos tenemos que fijar muy bien en la versión, en nuestro caso es la 4.7, no poner nunca una versión superior. Y vemos que aparece ahí vacío la zona del power de potencia, que en este caso está dentro de la familia PM242. Es un variador de 0,75 kilovatios y dentro de estos hay dos modelos, uno que tiene filtro y otro que no lleva filtro. El nuestro sería el que no lleva filtro, que es el que lleva la letra U. Lo añadimos y ahora ya podríamos pues configurar el variador. En configuración puedo configurar la IP del variador. Entonces tendré que ponerle una IP que esté dentro de la misma red del autómata programable. Vamos a poner 172, 23, 183, 80. Es una dirección que sabemos que está libre. Después accederíamos a parámetros y desde aquí podríamos configurar el variador bien desde la vista de funciones, que agrupa los parámetros por funciones, o bien nos aparecen todos los parámetros que tiene el variador. Vamos a utilizar, por ser más sencillo, la puesta en servicio. Y una puesta en asistente vamos a ir rellenando los parámetros. Esto nosotros lo vamos a hacer aquí desde TIA Portal, pero podríamos hacerlo también desde el panel de operador IOP que viene con el variador. Marcamos un control de tensión corriente de tensión frecuencia lineal, que sería el más habitual. Vamos a trabajar con bus de campo, que sería la macro número 7 del variador, y vamos a trabajar con el telegrama estándar, en el cual se trabaja con dos palabras para enviar datos al variador y dos palabras con las que el variador envía información, en este caso al PLC. Vamos a configurar un motor de tipo IEC y le podemos decir si vamos a trabajar con un ciclo de carga alta o leve. Carga alta sería pues si el variador va a estar sometido a sobreesfuerzos, y carga leve, pues por ejemplo en el caso de un ventilador o una bomba. Entonces lo voy a poner en carga leve. Podríamos indicar también si hay alguna resistencia de frenado, la potencia de esa resistencia de frenado, y si le vamos a colocar algún filtro y dónde lo vamos a colocar. En nuestro caso, pues nada, lo dejamos sin filtro. Entonces vamos a introducir los datos del motor, un motor asíncrono que funciona a 230 voltios. Con 19 amperios y 0,75 kilovatios. Factor de potencia 0,82. Todo esto serían datos que los vamos cogiendo de la placa de características del motor. Y la velocidad de giro asignada 2730 vueltas. Indicaremos que está en triángulo, aunque al cambiar a triángulo pues nos ha cambiado ahí la tensión, entonces lo voy a dejar
como si el motor estuviera en estrella, para no tener que recalcular los valores. Le vamos a indicar que no tenemos ningún sensor de temperatura y con un mismo variador podríamos controlar varios motores en paralelo. ¿Vale? Entonces ahí indicaremos el número de motores, en este caso solo vamos a controlar uno. Le daremos a siguiente, ahí tendremos la velocidad de referencia, vamos a trabajar a 1500 vueltas y en máximo a 3000. Las rampas de aceleración de 10 segundos y 10 segundos para deceleración y el tiempo de parada rápida en 0 segundos. Un límite de corriente de 4,7 que no lo vamos a alcanzar nunca, dado que vamos a tener el motor en vacío. Como estándar, podremos indicarle si es una bomba y nos vamos a hacer identificación de datos de motor, que podríamos hacer identificación pues para que nos haga un cálculo de los parámetros eléctricos del motor. También podríamos indicar si tiene algún encoder, que en este caso no tiene, y le daríamos ya a finalizar. Y ya lo tendríamos parametrizado. Entonces con esto, si vamos a la vista de parámetros, pues veríamos que ya nos ha rellenado el montón de parámetros a través. Ahí vemos cómo nos ha introducido la potencia, nos ha introducido la tensión, todo eso en los parámetros a partir del 300. Los parámetros que vemos con la letra P son parámetros de escritura, los parámetros que vemos con la letra R son parámetros que solo son de lectura, no se podrían escribir. Si nos vamos a puesta en marcha vemos los parámetros típicos, en vez de ver todos, que hemos rellenado con el asistente. La macro 7, los parámetros eléctricos del motor, el telegrama estándar, que es el que vamos a utilizar, podríamos probar también ahora el variador desde el panel de mando, un panel de mando similar al de los objetos tecnológicos. Al activar el panel de mando dejaría el variador de estar controlado, por ejemplo, con el automata programable. Iniciaríamos la búsqueda de nuestro variador. Él intentaría buscar primero en la dirección 80, lo que pasa es que como todavía está sin parametrizar, bueno, aparece ahí con interfaz ISO. El interfaz ISO suele aparecer cuando el variador viene de fábrica, que no tiene IP. Entonces voy a tener que, en vez de conectarme online, cargar primero lo que hemos hecho al variador para luego poder probar el panel de mando. Ahí nos lo encuentra, cargamos y ahora ya le asignará la IP
Volvemos al panel de mando, activamos ahora la conexión online. Ya hay un tiempo de vigilancia de 2 milisegundos. Habilitamos el accionamiento y lo conectamos. Vemos que está listo para conexión. Se nos ha ido a fallo. Nos da un fallo ahí de pérdida de signo de actividad de mando. Tendremos que acusar. Vamos a intentarlo de nuevo a ver. Le marcaremos la velocidad, 3000 vueltas. Le daremos adelante. Se nos ha ido fallo otra vez. Vamos a ver, vamos a acusar el fallo. Es porque hay un tiempo ahí de vigilancia de 2 segundos que es el que nos está provocando el fallo. Ahora sí está el motor ya arrancado, tardará 10 segundos y al final también se nos ha ido a fallo. Si miramos en el buffer de diagnóstico, pérdida de signo en la actividad comando y profiler sin conexión cíclica, es decir, está esperando al controlador, porque le hemos dicho que va a funcionar con bus de campo. Entonces lo que vamos a hacer es indicar al accionamiento que va a ser controlado por el PLC1 y lo vamos a probar ya directamente con el PLC. Vale, le vamos a decir que no cambie la dirección y le vamos a poner ahora al PLC una dirección en la misma red que estaba el accionamiento. Vamos a poner 172.23, 183, 102, que es la dirección que tiene este PLC. Como tenemos también una puerta de enlace, pues tenemos que clicar la pestaña de utilizar router y colocar ahí la IP de la puerta de enlace. Si no, si fuera directo, pues no, el cable directo entre el variador y el automata, pues no tendríamos que hacer esto. Nos vamos al sinóptico de direcciones del autómata y ordeno por entradas y salidas. Vemos que tiene dedicado al telegrama estándar 4 bytes de salida, que son desde el 256 al 259, y 4 bytes de entrada, que van también del 256 al 259. Entonces ahí es donde nosotros tendremos que leer o escribir los datos del telegrama. Me voy a definir en las variables del PLC estos 4 registros correspondientes al telegrama. El primero lo voy a llamar palabra de mando y va a ser la QW256 de tipo Word. El siguiente
será la consigna. Lo voy a definir de tipo entero porque va a ser un número de 0 a 16.384, siendo 16.384 el valor que corresponde a la velocidad máxima, que en nuestro caso eran 3.000 revoluciones por minuto, y este va a ser de tipo entero. Y luego el variador me va a contestar con dos palabras que van a ser entradas, la IW256, que va a ser la palabra de estado, en el cual puedo comprobar si ha habido algún tipo de error en el variador, y la velocidad real del variador, que va a ir en la IW258 y también va a ser un número entre 0 y 16.384. Entonces ahora ya en el OV1 pues voy a ir programando las diferentes instrucciones para que funcione el variador a derechas o izquierdas, para resetearlo en caso de fallo y para provocarle una parada rápida. Entonces el primer segmento le vamos a mandar el código 0647F a la palabra de mando para que el variador se ponga en marcha. Y le tendremos que mandar también una consigna de velocidad que lo vamos a hacer a la velocidad máxima, que serían de 16.384, para que funcione a 3.000 vueltas. Entonces eso tendremos que enviarle ese dato al QW298 a través de una instrucción MOV. Para enviar la señal de paro a derechas tenemos que poner a 0 el bit 0 de la palabra de mando, con lo cual el código anterior, en vez de que es ser 47F, si cambiamos a 0 ese bit, sería 047E y la velocidad de la consigna pues sería de 0. Con esto el motor pararía según la rampa de 10 segundos. Cambiamos el código a 047E y la velocidad a 0. Para que vaya a izquierdas tenemos que cambiar a 1 el bit correspondiente a la inversión de giro, que equivale dentro del código hexadecimal a sumarle 8 al tercer dígito. Es decir, 8 más 4 serían 12, que sería la letra C. Entonces el código para que funcione a izquierdas sería 0C7F. Para hacer el paro a izquierdas, pues el código sería el 0C7E porque tenemos que poner a 0 el bit de marcha.
también pararía en este caso haciendo una rampa de bajada. Para resetear en caso de que haya fallo, tenemos que poner a 1 un bit en el tercer dígito, de manera que el código sería 04FE. Hemos añadido aquí también, para poder leer la velocidad real, una función de normalización y escalado, que leemos la velocidad real de 0 a 16.384 y la escalamos entre un número entre 0 y 3000, para poder, en vez de ver ese número tan poco intuitivo, ver un valor en revoluciones por minuto. Vale, ahí vemos que el PLC lo detecta bien, pero el accionamiento tenemos ahí algún tipo de fallo. Un error típico suele ser el nombre, que no coincide el nombre de Profinet que tiene el accionamiento con el nombre del... Vamos a ir al buffer de diagnóstico y vemos ahí que da un fallo por pérdida de signo con comando. Entonces lo vamos a acusar el fallo. Puede ser un fallo que hubiera de antes. Y al acusarlo se nos debería ir el error. También lo podemos haber acusado desde el IOP. Ahora sí que se ve todo en verde. Vamos a probar a cambiarle el nombre al accionamiento, simplemente porque veamos cómo se hace. Sería ahí, de esa pestañita que vemos asignada el nombre de dispositivo. Me sale ahí un mensaje, debo de guardar lo que tiene el accionamiento ahora mismo en la RAM para que lo pase a la EPROM, de manera que si se nos va la corriente no perdamos el estado actual que tiene el variador. Les hago la conexión online. En vez de accionamiento le vamos a llamar G120 y luego lo que vamos a hacer es asignarle ese nombre al dispositivo de Profinet. Al autómata y podríamos comprobar ya el funcionamiento del mismo. Y esto sería la manera de trabajar, pues escribiendo directamente en el telegrama 1.